Bueno. ¿Ya están viendo de nuevo la pantalla que compartí? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve bien. Bien. Lo que voy a hacer es presentar. Ahí está. Apa. Bien, ahí sigo admitiendo y sigo. Entonces, les decía, cómo se adquiere la escritura académica en un ámbito académico particular, durante un largo periodo que puede llevar toda la vida, pero sobre todo la vida profesional. Ahí sigo admitiendo gente, perdón. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Sí. No la veo yo. Sí, se ve muy bien. Ahí está. Con guía experta, con modelos discursivos y con mucho esfuerzo. Bien. Eso implica que, si puedo cumplir con esas condiciones, estoy alfabetizándome académicamente. ¿Qué es esto de la alfabetización académica? Acá vuelvo a la pantalla para vernos un ratito más cara a cara. El planteo extenso sobre alfabetización académica y en particular sobre escritura está en el texto de Navarro, y uno podría plantearse de entrada, decir, bueno, pero ¿cómo? Si yo ya aprendí a leer y a escribir en los niveles anteriores, ¿cómo que tengo que alfabetizarme de nuevo? Bueno, yo quiero ampliarles de dónde sale esto. Por favor, me interrumpen todo lo que sea necesario. En los años 70, en Inglaterra, surge una corriente, un grupo de profesores que en el marco de una crítica a la metodología docente que se está utilizando en las universidades, plantea que los alumnos universitarios tienen que recibir alfabetización académica. Ellos no usan ese término, usan un término en inglés que es literacy, que, bueno, yo lo digo mal porque no manejo demasiado el inglés, y que ha sido traducido al español como literacidad, algunos investigadores manejan ese término, o alfabetización académica. Lo que estos profesores de algunas universidades británicas señalan es que los profesores en la universidad se desentienden del aprendizaje que sus alumnos puedan hacer, de la forma en que se deben oralizar y escribir, pero sobre todo escribir, los textos propios de la formación y luego de la ciencia en general y de la profesión. Por primera vez, y esto sucede en los años 70, por primera vez, algunos docentes pensaron que ellos también tenían que ocuparse de que los estudiantes universitarios aprendieran a responder a requerimientos de lectura, de escritura, de oralidad propios de la institución universitaria y de las disciplinas académicas, ¿no? Fue un momento, podríamos decir, fue un momento trascendente, porque hasta esos años, ¿cómo aprendían los estudiantes universitarios a leer y a redactar los textos que les pedían sus profesores? ¿Cómo podían? A los golpes, ¿sí? Por ensayo y error, según sus capacidades individuales de adaptarse a situaciones que no conocían. Por eso, algunos llamamos a esa situación que lamentablemente se sigue repitiendo en toda nuestra educación superior, universitaria y terciaria, algunos llamamos
darwinismo académico, digamos, los profesores me piden escribir textos que nunca escribí para responder a las obligaciones de las materias, yo hago lo que puedo, a veces me saco un 4, a veces me saco un 9, a veces me saco un 10, no me queda muy claro por qué, aprendo a los golpes, ¿sí? Por ensayo y error, es decir, la supervivencia del más apto, ¿no? Darwinismo académico. Estos profesores produjeron en los años 70 en Inglaterra una serie de investigaciones que referían a este fenómeno y promovieron que así como los docentes de primaria nos enseñaron las primeras letras y los de secundaria nos ayudaron a aprender otro tipo de textos, a leer, a escribir y a oralizar otro tipo de textos, los docentes universitarios también tendríamos o tenemos que hacernos cargo de enseñar los textos propios de la enseñanza, en ese caso era universitaria, pero se puede extender a toda la enseñanza superior. Empezaron con sus investigaciones a promover esta idea y la corriente de esta corriente de pensamiento que sostiene que debe haber un trabajo deliberado, planificado, explícito de los docentes de nivel superior para que sus estudiantes aprendan los textos de sus materias y de su ciencia, este movimiento pasó y prendió con mucha fuerza en Australia, Canadá y Estados Unidos. Desde Estados Unidos, de hecho, por ejemplo, en el texto de Navarro, hay muchas menciones a bibliografía que es inglesa, pero también americana, estadounidense. Allí se hicieron experiencias muy valiosas en las que a los estudiantes universitarios no solo se les pedía leer, escribir y oralizar como universitarios, sino que los profesores se ocupaban de enseñarles explícitamente a hacerlo. Empezaron con breves cursos, algunos introductorios, algunos a cargo de gente que venía de la lingüística, como sería mi caso, y luego la corriente en algunas universidades, por ejemplo, hay una universidad muy famosa que ha hecho esto, digamos que está muy difundido en esa universidad esta manera de trabajar, es en la Universidad de California. Los profesores de todas las materias de a poco se fueron haciendo cargo de estas tareas. Se produjeron, y con esto cierro la referencia histórica, pero es importante contarles esto, se produjeron allí, en particular en Estados Unidos, dos movimientos que se llamaron, uno, el movimiento de escribir a través del currículum, es decir, escribir a través de toda la formación, y otro movimiento que se llamó escribir en todas las materias, que bueno, es bastante, yo lo digo en español, el título era idéntico. En inglés, escribir en todas las materias, digamos, es transparente. La idea de promover que insisto, todos los docentes de todas las materias pusieran a leer, a escribir, a oralizar y los guiaran a sus estudiantes en sus materias específicas. Recién a partir de los años, a partir del 2000 diría, esta corriente empezó a entrar en Latinoamérica y fue fundamentalmente difundida por una investigadora argentina que alguno habrá oído nombrar, quizás los de lengua y literatura, que se llama Paula Carlino y que difundió esta idea con el término de alfabetización académica. Yo les voy ¿hasta acá estamos? Sí, Sí, bárbaro. Sí, profe, sí, Sí, perfecto. bárbaro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? No, la verdad que claro. Me alegro. Bien, vuelvo a compartir pantalla. En este encuentro, a mí me interesa, vamos a hacerlo como presentación. En este encuentro a mí me interesa compartir esta breve referencia histórica al movimiento de alfabetización académica, porque el curso está enfocado, e incluso por su mismo nombre,
o está, digamos, enmarcado, ¿no? Está enmarcado en esta corriente, y es importante que compartirlo con ustedes para que ustedes sepan de dónde sale. Les decía, este movimiento original de Inglaterra, que luego pasó a fundamentalmente a Australia, Canadá y Estados Unidos, fue difundido por esta investigadora argentina inicialmente, que le dio mucha difusión, y pues, comparto aquí con ustedes la definición que ella da, la explicación que ella da para hablar de alfabetización académica. Dice Carlino, sugiero denominar alfabetización académica al proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Fíjense que acá aclaro algo, repito y aclaro. Cuando hablamos de alfabetización académica nos referimos a leer, escuchar, hablar y escribir como un universitario. Las que se llaman 4 macrohabilidades lingüísticas. ¿Sí? Entonces, ella señala acá que denomina alfabetización académica a ese proceso que puede o no ponerse en marcha, dice ella, pensando en los docentes que no lo hacen, que todavía en nuestra educación superior son la mayoría, para favorecer, y fíjense que no dice para favorecer que los estudiantes escriban, lean y oralicen bien. No, dice algo todavía más profundo que tiene que ver con lo que yo aquello a lo que me refería en la clase pasada. Recordarán que yo les dije que cuando uno lee, habla y escribe, y escucha incluso como un universitario, no solamente está usando bien la lengua, sino que está adquiriendo una identidad. Por eso ella dice que el proceso de alfabetización académica favorece el acceso de los estudiantes a las culturas escritas de las disciplinas. En el caso de ustedes, si los profesores de a poco se van haciendo cargo de que ustedes lean, escriban, oralicen, como un futuro profesor de química, de matemática, o de geografía, de historia o de lengua, están haciéndose cargo de que ustedes están acompañando y favoreciendo que no solamente usen bien la lengua, sino que entren, vayan adquiriendo la identidad de profesores en esas distintas disciplinas. Prosigue Carlino, es el intento denodado, ella habla mucho del gran esfuerzo que los profesores tienen que hacer, que no es sencillo, de incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de realizar los profesores con apoyo institucional para que los universitarios aprendan, y acá lo ejemplifica, que sería que adquieran alfabetización académica, que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información de lo que vamos a hablar hoy, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., según los modos típicos de hacerlo de cada materia, y agregaría yo, cada disciplina. Conlleva este proceso 2 objetivos que ella dice están relacionados, pero que conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros discursivos, diría yo, propios de cada área de saber, y enseñar las prácticas de estudio que son típicas de cada área. Esta sería una definición, yo les voy a dejar el PowerPoint, ahí la van a tener, después les voy a pasar algo de bibliografía si quieren ampliarlo. Una primera definición de alfabetización académica que, insisto, no tiene que ver solo con el uso de la lengua, sino con adquisición de maneras de construir conocimiento y de comunicarlo propio de cada materia, pero sobre todo de cada área disciplinar. ¿Sí? Bien. En esa misma línea de pensamiento, acá me quedó un blanco, ¿qué pasó? Bien. En esa misma línea de pensamiento, voy a hacer referencia brevemente, no sé si lo leyeron o no a Navarro, cuéntenme si lo leyeron a Federico Navarro, al artículo de Federico Navarro. Si alguien lo leyó. No es para tomarles exámenes, es para saber si puedo hablar así como bien, dándolo por leído o no. No, yo la verdad no.
Bien. Yo, profe, te soy sincero, la clase... Ay, se cortó, no te escucho. Ah, qué lástima. Se cortó quien me estaba hablando. No sé qué pasó ahí. Bueno, en todo caso, lo que yo les pido es que lean el artículo. El artículo es muy interesante. No se preocupen si hay ideas o conceptos que no entienden demasiado. Lo central es fácilmente entendible. En todo caso, lo voy a resumir acá, pero es importante que lo lean de la fuente. En esta misma línea de pensamiento, Federico Navarro, que es, dicho sea de paso, otro investigador argentino, de trabajo más reciente, pero que le ha dado un impulso enorme a la corriente de alfabetización académica, escritura en todas las materias, escritura, enseñanza de los modos de comunicar propios de las disciplinas. Es un investigador que bueno, inició su carrera en la Universidad de Buenos Aires, ahora está trabajando mucho en Chile, pero publica muchísimo, les recomiendo mucho su lectura porque es muy didáctico. Él ha analizado en profundidad de todo el paquete que significa la alfabetización académica con las 4 macro habilidades que hablaba hace un ratito. En este artículo toma una fundamentalmente, que es la escritura académica. ¿Por qué traje el artículo en Navarro? Porque me sirve para robustecer lo que es el eje de este curso. ¿Qué dice Navarro? Él analiza en este artículo, que la verdad es que sería muy interesante que lo pudieran leer para la próxima y me ayudaran comentándome aquello que pudieron entender con sencillez, aquello que necesitan que refuerce, que les explique un poco más y demás. Traten de leer. Navarro dice, ha analizado la escritura académica y él dice que la escritura académica tiene 5 funciones, 5 grandes funciones que están relacionadas unas con otras. ¿Por qué me detengo aquí y por qué les di a leer el artículo de Navarro? Porque, repito, ustedes van a ser profesores de distintas disciplinas para ejercer, digamos, la educación en distintos niveles, los niveles anteriores de la educación. Y si van a ser docentes, a partir por lo menos de este curso, me gustaría que se plantearan, primero hay que leer mucho, ¿no? Hay que leer sobre esta corriente. A ver, en los documentos institucionales hace años que se viene hablando de alfabetización académica, enseñanza de la escritura académica y demás, y se está dando por supuesto, se está dando por hecho, que los docentes lo aceptan. A mí me parece que uno como profesional, y acá hablo como si fuéramos colegas, algunos capaz que lo somos, algunos ya capaz que son docentes, uno como profesional tiene que poder primero informarse y aceptar que es así como va a trabajar. Es decir, más allá de que los documentos oficiales digan que es así como se debe trabajar, pero a veces son como cosas que se dan por hecho y que los docentes no hemos tenido la oportunidad de informarnos para decir que es exactamente así como queremos trabajar. Los documentos dicen que tenemos que hacer alfabetización académica. Bueno, Navarro señala que es en ese proceso complejo de alfabetización, la escritura en particular tiene 3 funciones, pero yo tengo que decidir si me parece que es así y si así es como voy a trabajar con mis alumnos. Por eso lo comparto con ustedes, porque ustedes van a ser docentes. Y los documentos oficiales le están diciendo que tienen que hacer esto. Bien, ¿cuáles son esas 5 funciones? Dice Navarro, la función epistémica. Para los cultores de la alfabetización académica, escribir no es reproducir, repetir conocimientos que otro en otro lado produjo. Yo me informo y los replico, los repito, los retransmito. Eso no es escribir.
solamente, por lo menos escribir no es solamente eso, sino que pensando que la escritura tiene una función epistémica, escribir sería organizar el conocimiento, transformarlo mediante mi escritura, reconstruir el conocimiento, profundizar en él y aprender los conocimientos de otros para hacerlos propios y en nuestro caso para tratar de comunicarlos a nuestros futuros alumnos. Fíjense que nosotros tenemos, esto es importante por ahí repensarlo, nosotros tenemos bastante internalizado el sentido común, por lo menos, ¿no? Muchos padres de nuestros alumnos, los adultos en general, y algunos docentes también, tenemos internalizado que para aprender hay que leer mucho. Bueno, sí, pero no solamente. También para aprender hay que escribir. ¿Cuál podría ser una evidencia de que cuando escribimos aprendemos? Es decir, vamos aprendiendo mientras escribimos. A todos les habrá pasado que muchas veces, puestos por las obligaciones de formación, y luego en el ámbito laboral sucede lo mismo, cuando nos ponen a escribir sobre alguna cuestión que tiene que ver con el conocimiento, a medida que voy escribiendo, se me van disparando otras ideas, se me van aclarando las ideas o se me van confundiendo más. Eso significa que la escritura no es solo un instrumento de registro. La escritura también implica pensamiento, ¿sí? Entonces, escribir es una tecnología, como dice Navarro. Sí, es una tecnología mediante la cual mi pensamiento se modifica mientras escribo, ¿sí? Y cuando estoy formulando incluso mis versiones finales de un escrito. Por eso hablamos de la función epistémica de la escritura. Mientras escribo o mediante la escritura, también aprendo. La función retórica. ¿Qué dice Navarro? En el nivel superior no solamente escribo para aprender, no solo aprendo los contenidos disciplinares, sino que aprendo, ya lo dijimos, las formas específicas que las disciplinas tienen, que mi disciplina tiene, para comunicarse por escrito. Escribir para comunicar, ¿sí? Por eso hablamos de la función retórica de la escritura académica. Escribo para comunicar conocimiento. El aprendizaje de escritura, de la escritura típica de una disciplina, se realiza, lo hemos dicho, mediante el aprendizaje de sus géneros discursivos característicos. A eso nos referimos cuando hablamos de la función retórica de la escritura académica. La función habilitante, dice Navarro, bueno, además, en el nivel superior, yo escribo para acreditar saberes. Los exámenes, los informes, las monografías, las guías de estudio, los trabajos prácticos, son textos a través de los cuales los docentes evalúan mi desempeño académico. Al respecto es interesante lo que señala Navarro sobre este tipo de géneros de la formación, y cómo suelen ser, dice expresamente en su artículo, invisibles para los docentes. Por eso me interesa mucho que lean ese artículo, porque ustedes van a ser docentes. Él dice, los géneros de la formación suelen ser invisibles para los docentes. ¿Qué quiere decir? Que no reparan en ellos y que dan por hecho que los alumnos lo saben. Entonces, cuando yo le presento un cuestionario a un alumno para que responda, y con ese cuestionario comprobar que ha entendido lo que le enseñé en una clase, estoy dando por hecho que sabe responder cuestionarios. Y el cuestionario es un género discursivo de la formación que no es tan fácil. Bueno, aunque no lo fuera, aunque fuera fácil o difícil, hay que aprenderlo. Y agregan desde esta corriente nuestros autores, hay que enseñarlo. Finalmente no, me faltan dos. ¿A qué se refiere con la función crítica de la escritura? Dice Navarro, si bien los textos académicos que leemos y que se espera
que escriban los estudiantes, que los estudiantes leen y que esperamos que escriban. Si bien esos géneros tienen formas estandarizadas, más o menos comunes, y responden a reglas académicas bastante estrictas, cuando estoy en el rol de enunciador o de escritor académico y luego de escritor profesional en el ámbito laboral, yo debo, dice Navarro, posicionarme de manera crítica frente a los saberes disciplinares. Es decir, ¿cómo posicionarme de manera crítica? ¿Discutirlos? Bueno, no, discutirlos con fundamento, es decir, frente a los saberes disciplinares, en lugar de repetirlos como un loro, conocer las condiciones en que esos saberes esto les debe resonar, ustedes se están formando y estas cosas seguro que las discuten. Conocer las condiciones en las que se han construido esos, sigo admitiendo gente que no sé si se desengancha, en la que esos saberes se han construido y las acciones que se desprenden de esas formas de construir el conocimiento, de comunicarlo y de actuar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto último, de la función crítica de la escritura académica. Yo me he formado en didáctica de la escritura, enseñanza de la escritura para alumnos universitarios. Y se supone que me he especializado en eso, los títulos, esas cosas. Bien. He leído a muchos autores que provienen de la corriente de escritura a través del currículum, escritura en todas las materias, etcétera, etcétera, quienes promueven alfabetización académica. Pero he leído, si yo hubiera leído y repetido, me hubiera perdido la función crítica de la lectura, y luego, como he escrito he escrito mis 2 tesis, he escrito trabajos de investigación, me hubiera perdido la función, digamos, hubiera pasado de la función crítica de la escritura académica, si no hubiera reparado, y juro que lo hice, en que las condiciones de formación de nuestros alumnos de nivel terciario, universitario, de nivel superior, terciario o universitario, no son las mismas que la de los alumnos, las instituciones, ni los profesores de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá, de Australia, etc. Es decir, yo leo a estos autores, pero tengo el reparo crítico de entender que nuestras instituciones de educación superior presentan condiciones materiales, económicas, sociales, políticas, que son distintas a las de esas universidades donde surgió esta corriente. Entonces no me fanatizo en repetir, hay que enseñarle a los alumnos a escribir y a leer los géneros discursivos solamente, sino que veo si hay condiciones para hacerlo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? He tratado de poner un ejemplo de lo que sería la función crítica. Sí. Perdón, sería como adaptar, tener el discernimiento necesario para saber adaptarlo a las circunstancias en las que uno y a los medios en que uno vive, digamos, o sea, hacer una propia opinión a partir de lo leído y poder retener todo lo bueno y aprender a aplicarlo. Esa sería la función crítica. Sí, más o menos. Sí, o por lo menos, digamos, saber en qué condiciones, digamos, saber que, por ejemplo, para mí, fíjense, yo he escrito sobre alfabetización académica, ¿sí? En el ámbito, por supuesto, con docente, con experiencia en el ámbito de la educación superior universitaria en Argentina, en una universidad de pequeña a mediana, como la Universidad Nacional del Centro. Yo tengo que poder ejercer la función crítica de la escritura académica cuando escribo esos trabajos de investigación, a partir de considerar las condiciones contextuales en las que se planteó en Gran Bretaña, Estados Unidos, los países anglosajones, el concepto de alfabetización académica, que no pueden, condiciones contextuales que no se pueden replicar acá son otras. Entonces tengo que poder
acercar, supónganse, cuando yo planteo estrategias de enseñanza de la escritura académica a mis estudiantes, tengo que poder entender que no todas las experiencias que desarrollaron en Estados Unidos yo las puedo hacer acá, porque las condiciones contextuales son otras. Entonces, yo tengo que poder reparar en esto que vos decís, ¿no? El discernir, que no puedo repetir algunas cosas, ¿sí? Por ahí va. Y finalmente, dice Navarro, la escritura académica tiene una función expresiva, ¿sí? Tiene una función expresiva. Un poco para, ahora sí, ahondar. El otro día yo hacía una comparación muy gruesa entre la escritura académica y la escritura literaria, y decía que fundamentalmente es expresiva la literaria. Acá lo que hay que decir es que no es la función fundamental. La fundamental es la función epistémica, la de la escritura académica. Pero no quiere decir que en los textos académicos no haya función expresiva. Dice Navarro, si yo puedo leer y escribir, y cuando escribo puedo brindar mi interpretación de determinados datos, incluso datos experimentales, si puedo elaborar una lectura original de determinadas fuentes bibliográficas, ya estoy ejerciendo la función expresiva de la escritura académica. Bueno, estas 5 funciones de la alfabetización académica en general y la escritura académica en particular, que deberían enseñarse según esta corriente y deberían ser aprendidas por los estudiantes de nivel superior, deben ser enseñadas y aprendidas de manera integrada. Por eso, para ilustrar estas 5 funciones, Navarro presenta esta imagen no es mía, es de él. Para cada dedo corresponde una función integradas en una mano que comanda todo. Bueno, hago una pausita para preguntarles cómo va hasta acá, qué observaciones, comentarios, no me dejen sola, qué preguntas quieren hacer respecto a lo que hemos dicho hasta ahora. Sí, buenas tardes. Quería preguntar si la escritura académica tiene también que tener en cuenta el lenguaje técnico propio de cada esfera en la que por ahí se escribe. Fundamentalmente eso, sí, claro. Pero además, no solamente tiene que tener, fundamentalmente es eso. Digamos, cuando nosotros hablamos, ¿vos estuviste la clase pasada? No, porque hubo un problema, me desconecté y se me desconectó y después no pude por el límite. Está bien, no hay problema, no te estoy pidiendo explicaciones. Te pregunto porque la vez pasada hubo una pregunta similar, pero no hay ningún problema, lo repito toda vez que sea necesario. No solamente tiene que haber un vocabulario, sino que la escritura, cuando hablamos de escritura académica desde esta perspectiva, siempre hablamos de la manera, las formas de escribir de quienes pertenecen a una disciplina en particular, y solo ellos. Por eso, no solo tiene que tener el lenguaje propio de la disciplina, es eso. ¿Se entiende? Es solo el lenguaje propio de la disciplina. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que cuando hablamos de escritura académica, estamos, acá por ahí tenemos que empezar a desandar, y yo creo que voy a hacer un resumencito para mandarles en algún PowerPoint en próximas clases, para desmontar algunos presupuestos a los que adhiere la corriente sobre la cual estoy exponiendo. Uno de los presupuestos es que cuando hablamos de la escritura en general, estamos metiendo la pata. Lo que dicen los investigadores que han difundido esta corriente de escritura a través del currículum y escritura en las materias, lo que dicen es que no existe una lengua general, existen apropiaciones particulares, de grupos particulares, de comunidades discursivas particulares. Entonces la comunidad, que esto es lo que dije la vez pasada, la comunidad discursiva
de los profesores de química tiene, hasta podríamos decir, una jerga, pero no solo una jerga, sino un tipo de textos que tienen siempre más o menos la misma estructura, no que dicen lo mismo, pero que siempre tienen más o menos la misma estructura, y que usan procedimientos discursivos similares que son muy distintos a los profesores de geografía. ¿Se entiende, Matías? Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, no es que tienen que tener, sino que eso es fundamentalmente a lo que nos referimos cuando hablamos de los géneros discursivos propios de cada disciplina. ¿Sí? Decíamos, me parece que decíamos la vez pasada, suponte, Matías y todos. Cuando yo he leído mucho, he hecho asesoramiento y trabajos y de talleres de formación y escritura, y yo qué sé, con estudiantes de ciencias sociales, es decir, que van a ser antropólogos, arqueólogos o comunicadores, luego periodistas, y con alumnos de veterinarias y de económicas, fíjense que son extremos, ¿no? Entonces, los alumnos de veterinarias, cuando a un alumno de veterinarias le hablas de conclusiones, para alumnos de veterinarias en general, por ejemplo, un artículo de investigación de un estudiante avanzado o de un investigador de veterinarias, los artículos tienen al final una parte que es la última, antes de la bibliografía, que se llama discusión. Eso va después de haber presentado, qué sé yo, un experimento o un trabajo que digamos, específico, de un área específica, que se haya desarrollado. Y en la parte de discusión van los resultados, los resultados se presentan antes, y en la parte de discusión se plantea qué se podría pensar y qué se podría seguir analizando sobre, en torno a los resultados. Para un estudiante de profesorado de lengua y literatura, discusión es otra cosa completamente distinta. Es más, en una monografía de un estudiante avanzado o de un profesor de lengua y literatura, no aparece esa parte que se llama discusión, pero sí aparece una parte que se llama conclusión o conclusiones, donde aparecen, entonces se van cerrando las ideas que se plantearon en el texto anterior. Entonces, eso tiene que ver con formas discursivas que son muy propias de cada área disciplinar. Es un ejemplo. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud, duda? No, nada, todo bien. Profe, una duda. ¿Explicaste la función habilitante? Porque iba tomando apuntes y no tengo una. Sí, pero lo dije brevemente porque me pareció que era la más fácil. Tadeo, ¿no es cierto el que me está hablando? Sí, Tadeo. Bien, Tadeo. Sí, la función habilitante es por ahí la que es más transparente y la más visible, la menos invisible, que es, yo escribo, mientras me estoy formando, escribo los géneros de la formación, ¿no? En la universidad o en el instituto, escribo para que me aprueben, ¿sí? O los profesores me piden trabajos, una guía de estudio, un trabajo práctico, una monografía, un informe de laboratorio, me lo pide y después me pone una nota. Esa sería la función habilitante. Es decir, mediante la escritura, los estudiantes de nivel superior demuestran que están adquiriendo conocimientos. Y los profesores, habilitante significa habilito a que has aprendido hasta acá y podés seguir como alumno regular. A eso se refiere, ¿no? Dice que buenísimo, pensé que lo había notado en otro lado, lo tenía anotado. Así Bueno, que lo había escuchado. Eso está mucho mejor explicado que lo estoy haciendo yo en el artículo de Navarro, que les pido por favor que lo lean para la próxima. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas, comentarios?